Sánchez se ha ido de viaje por África y, para solucionar, entre comillas, el problema de la inmigración, ha ofrecido en Mauritania 250.000 empleos para inmigrantes. En un país con pleno empleo, con a sueldos altísimos y con cero desempleo juvenil, es una medida, que resulta que no es el caso de España, que España es el país con la mayor tasa de paro de Europa y de la OCDE, con la mayor tasa de infraempleo de la OCDE y con la mayor tasa de paro juvenil de la OCDE. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta. Sánchez se ha ido de viaje por varios países de África. Está muy preocupado por la situación de lo que ellos llaman los migrantes, que toda la vida han sido los inmigrantes, y por la inmigración ilegal. Se fue a Canarias y no dio ninguna solución y se ha ido de viaje por África haciendo algo que podía haber hecho por teléfono, pero lo ha hecho en una gira con todo el bombo y platillo con el que nos tiene acostumbrados. Y en Mauritania ha ofrecido 250.000 empleos. Acompañadme y vamos a ver qué es lo que ha dicho. Para nosotros, el fenómeno de la migración es una cuestión de principios morales, de solidaridad y de dignidad. El problema de la migración, como llama él, es una cuestión de solidaridad y de dignidad. Bueno, ¿y por qué no hace una política de inmigración seria en la que se lleve a cabo el control de la inmigración de manera que no se hagan efectos llamada? Os lo voy a explicar ahora. Y también es un asunto de pura racionalidad. A ver. Porque la contribución de los trabajadores y de las trabajadoras migrantes a nuestra economía es fundamental. Vamos a ver. Ya están otra vez haciéndote equivocarte entre inmigración ilegal e inmigración legal. Claro, es muy fácil decir que los trabajadores migrantes son una contribución esencial a la economía española. Pues claro, los trabajadores que vienen a trabajar con un contrato, que tienen obviamente un permiso, etcétera, etcétera, por supuesto. Pero veréis, es que están constantemente haciendo que confundas inmigración legal e ilegal. Continuamos. Como lo es también el sostenimiento de la seguridad social o de nuestro sistema público de pensiones. Pues bueno, si le preocupa el sistema público de pensiones y la seguridad social, debería saber que el coste de la inmigración ilegal supera en mucho a lo que es la llegada de inmigrantes legales con objetivo de contribuir y de trabajar. No solamente eso, sino que las ayudas y las subvenciones que se les están dando pesan sobre las cuentas públicas ahora y además, como en el futuro luego les regularizan, resulta que los pasivos no financiados de los sistemas públicos y del sistema público de pensiones se disparan. Y no olvidemos, para los que lo estáis viendo, que el sistema público de pensiones de España tiene la mayor cantidad de pasivos no financiados, es decir, compromisos de deuda todavía no emitida, que de toda la Unión Europea y de la OCDE, un 500% del Producto Interior Bruto. Es decir, cualquier supuesto beneficio que den, si todos esos inmigrantes llegasen y trabajasen, contribuyesen, etcétera, cosa que no es cierta, por otro lado, en un país que tiene 4 millones de demandantes de empleo, la tasa de paro más alta de toda la OCDE y además la tasa de paro juvenil más alta de toda la Unión Europea, ¿verdad? Para España, por tanto, la migración es riqueza, es desarrollo y es prosperidad. Riqueza, desarrollo y prosperidad. A ver, que vuelve a intentar engañarte con la diferencia entre inmigración legal e inmigración ilegal. Claro que hay una gran diferencia, por supuesto. Y vuelvo a repetir, es que no hay ninguna evidencia de que la inmigración ilegal genere riqueza, prosperidad y seguridad. Todo lo contrario. La inmigración ilegal genera enormes tensiones sociales, enormes costes a
al sistema público de ayudas, etcétera, etcétera, y además una gran parte de esa inmigración ilegal no viene a contribuir y a trabajar, etcétera, etcétera. No lo hace. Y pese al discurso que desgraciadamente también está empezando a tener mayor presencia en Europa, la migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas. La migración no es un problema, dice. Claro, él no la sufre. Él no la sufre, lo sufren todos aquellos en donde, que viven en los sitios a donde esta gente, haciéndose los generosos con el dinero de los demás, lleva a esta pobre gente a convertirlos en subclases dependientes del Estado y en guetos, y no se lo tengo que explicar a nadie de los que estén viviendo en España o en cualquier país de Europa. Y encima tiene la desvergüenza de decir esos mensajes que están tomando forma en Europa. ¿Y por qué están tomando forma en Europa? Porque la política que están llevando a cabo, que está hecha a posta, es para crear una clase dependiente y una subclase a la que estén constantemente manteniendo de manera que les dé votos y que los tengan como clientes rehenes. Es así de triste. Y por ello debemos impulsar fórmulas que nos permitan gestionar de una manera humana, segura, ordenada, el fenómeno de la migración en beneficio de nuestras respectivas sociedades. Es que vuelvo a repetir este tema de utilizar la palabra migración. Vamos a ver. Migrar es ir de un sitio a otro. De ir de un sitio a otro y volver, etcétera, ¿de acuerdo? Pero esto no es migración, porque ya es la utilización de ese lenguaje como buenista, ¿no? Y vamos a ver que no pueden estar hablando de beneficios para las sociedades cuando está clarísimo, que si la inmigración ilegal fuese un beneficio para el sistema de pensiones, para la economía, para la sociedad, para el crecimiento y para la riqueza del país, Francia hoy sería uno de los países no más ricos del mundo, sino además que no estaría masivamente endeudado, no tendría un déficit completamente insostenible y además no tendría los problemas sociales y de descontento social que tiene. Combatir en consecuencia las mafias que trafican con seres humanos, que juegan con la vida de seres humanos. De combatir a las mafias anunciando la regularización y la creación de 250.000 puestos de trabajo para inmigrantes de Mauritania. Oye, no lo sé si a vosotros, en vuestras familias o entre vuestros amigos, de toda esa gente que está parada en España, les han dicho que les van a dar 250.000 puestos de trabajo, pero vamos, que resulta que el señor Sánchez ha encontrado 250.000 puestos de trabajo que sobran en un país en el que hay 4 millones de demandantes de empleo. Porque las primeras víctimas de la migración irregular son los propios inmigrantes. Por fin, dice la palabra inmigrante, se le ha escapado. Pero claro, si lo que quiere es combatir a las mafias, que no haga un efecto llamada, porque un efecto llamada es irte de gira por los países de África diciendo que vas a dar 250.000 puestos de trabajo. A ver quién en cualquiera de esas mafias no entiende eso como un efecto llamada. Dice, ¿no están escuchando que en España regularizan a 250.000? Pues si van más, regularizarán a más. Y por otro lado, dice Ione Belarra, ¿por qué hay gente que paga 5 veces el precio de un vuelo Dakar-París para ir en cayuto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque generáis un efecto llamada, le estáis diciendo que los vais a regularizar y le estáis diciendo que les vais a regalar un puesto de trabajo que no hay, por otro lado, para el resto de los ciudadanos. Es alucinante. Y ello creo que exige la adopción de un enfoque integral, que tenga en cuenta todos los factores que influyen en la migración, excepto los que refuerce la importan cooperación entre los países involucrados. Y ese es el espíritu de los acuerdos que vamos a firmar hoy. El espíritu de los acuerdos que va a firmar hoy, en el que se ha sacado 250.000 puestos de trabajo. 250.000 puestos de trabajo para mauritanos con, dice el presidente Sánchez, con contrato y con ticket de vuelta. ¿Qué te crees tú que no se quedan? Bueno, además, por otro lado, si da igual. Si te está diciendo por otro lado, por uno es que además es de una falta de honestidad intelectual absoluta, porque te están diciendo por un lado que la inmigración no es un problema y por otro lado te dice que están llegando a acuerdos para solucionar el problema.
¿Cómo? No, y te dice que no es un problema y que es una bendición, que genera crecimiento y que es una maravilla, es riqueza y prosperidad, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir, la diferencia entre inmigración legal e ilegal. ¿Por qué hay una diferencia entre inmigración legal e ilegal? Por la misma razón por la que hay diferencias entre todos los aspectos de la legalidad en la entrada de bienes y servicios o de cualquier otra actividad en un país. Es curioso, ¿no? Esto es increíble. Un gobierno que a la vez está constantemente interviniendo en cualquier actividad económica, en la entrada de capitales, en la inversión, etcétera, etcétera, que está manipulando constantemente, te dice que ellos van a solucionar de una manera integral el problema de la inmigración yéndose en una gira que aparece en todos los medios de comunicación de Mauritania, de Senegal, etcétera, etcétera, diciendo, uno, que regala 250.000 puestos de trabajo. Cualquiera de vosotros, por favor, que tendréis familiares en paro o familiares con dificultades para encontrar un trabajo, etcétera, me da igual. Un país que tiene 4 millones de demandantes de empleo, 4 millones de demandantes de empleo, en donde el paro efectivo no se ha reducido desde el 2019, en el que en julio el paro escondido aumentó en 100.000 personas, en el que además, utilizando los datos oficiales, la tasa de paro es la más alta de toda la Unión Europea. La tasa de infraempleo, es decir, las personas que tienen un contrato temporal o que no tienen prácticamente, que están trabajando en muy pocas cosas, etcétera. La tasa de infraempleo también la más alta de toda la Unión Europea. La tasa de paro juvenil más alta de toda la Unión Europea y de la OCDE. O sea, somos campeones en tasa de paro en todos lados. Han maquillado el paro con los fijos discontinuos y seguimos siendo campeones en desempleo. Y no solamente campeones en desempleo, sino campeones en precariedad, porque los salarios reales han caído y además el poder adquisitivo de las familias no para de empeorar. Y el señor Sánchez tiene 250.000 empleos para los mauritanos. Para los mauritanos no, por otro lado. Vía Mauritania vienen de muchos otros países, ¿de acuerdo? Y así, efectivamente, está haciendo un efecto llamada absoluto a las mafias. Claro, claro. Si vienes en un avión, señora Belarra, ¿qué es lo que pasa? Que vas en avión, llegas a la frontera, te miran el pasaporte, no tienes permiso de trabajo y te devuelven. Si llegas en cayuco, te dicen que llevan a un hotel a un coste de 500 euros, 800 euros por inmigrante, creo que es mensual, si no me equivoco, y además todos los costes asociados. Y no es cierto que la inmigración ilegal vaya a solventar ni el problema de las pensiones, ni el problema de España, ni mucho menos que traiga riqueza, prosperidad, etcétera. Lo único que traería riqueza, prosperidad, etcétera, es si toda la inmigración, obviamente legal, fuesen millonarios. Pero mis queridos amigos, es que encima lo que ellos hacen es echar a los millonarios, echar a la gente que crea valor y que tiene capacidad de aportar y de crecer. No solamente los echan, sino que esta misma gente que dice que 250.000 empleos aquí que se han inventado para los que vengan de Mauritania, oh sorpresa, resulta que a la vez están llamando a todos los becarios, a los 12 becarios del espectáculo de Nacho Cano, acusándole de contratar a inmigrantes ilegales. ¿Veis la incongruencia absoluta? ¿Veis la incongruencia absoluta? Y el único objetivo de disparar la inmigración ilegal, de presentarse como generosos con el dinero de los demás, es crear un problema social para luego presentarse como la solución. Efectivamente, crear un problema social de falta de adaptación, de falta de conexión con el resto de la comunidad, de diferencias importantes culturales y sociales, etcétera, para luego presentarse ellos como solución. Muchos más observatorios, muchos más comités, etcétera, etcétera. Y por supuesto, para crear clientes rehenes, para traerse a decenas de miles de personas a las que les van a decir que A, les tienen que votar sí o sí, B, que si no les votan van a perder las subvenciones que les mantienen, y C, crear una clase dependiente, una subclase metida en guetos para tenerla ahí bien dependiente y bien rehén. Y además, con ese objetivo
clarísimo generar además el descontento con los contribuyentes que tienen que pagar por todo ello. Cualquier persona que haga el cálculo sabe perfectamente que la inmigración ilegal, con todo el coste que tiene, con todo el coste de mantenimiento, más alojamiento, más manutención, más las subvenciones a los lugares en donde se les vaya a dar acogida, etcétera, etcétera, ni de lejos se cubre con esos costes y desde luego no se genera una panacea de riqueza y de crecimiento, etcétera. La inmigración ilegal no es una propuesta de crecimiento, riqueza y de prosperidad, todo lo contrario. Si la inmigración ilegal fuese fuente de riqueza, de crecimiento y de prosperidad, vuelvo a repetir, Francia no tendría enorme descontento social, un déficit monstruoso, una deuda desbocada y un sistema de pensiones completamente insostenible. Es así de sencillo, que no te engañen.